tardes a todos. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido amigo John Jairo. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema de comercio justo, un tema del que es especialista Jairo y nos va a platicar qué es el comercio justo, cómo se desarrolla, de dónde viene este tema del comercio justo, considerando que el comercio es uno de los factores fundamentales para el desarrollo económico, para el crecimiento económico. La mayoría de las agencias internacionales consideran que en esta crisis de pandemia tenemos que identificar cuáles son los factores que impulsan el crecimiento económico. La pandemia lo que ha traído es que se cerraron las empresas, se disminuyó la capacidad de producción, básicamente la logística de distribución, de comercialización se vino abajo y ha cuestionado entonces cómo salir de la crisis económica que trajo el COVID-19. Y sin duda alguna, el comercio es una salida fundamental. Las naciones hoy no se pueden explicar su crecimiento económico si las exportaciones y las importaciones que realizan. Entonces, ¿qué es el comercio? ¿Por qué lo podremos considerar como justo? ¿Qué es la justicia? Son de los temas que me gustaría platicar con John Jairo. Y antes que podamos dar inicio, John, platícanos, preséntate, quién eres, qué estás haciendo, qué estás estudiando actualmente. Adelante, amigo. Muchas gracias por atender esta llamada. Doctor Marco, muchísimas gracias por esta invitación. Me honra poder compartir este tipo de temáticas con usted y desde luego con toda la comunidad académica. Tal cual como lo dijiste al inicio, mi nombre es John Jairo Silva Munar, estudiante de doctorado en proyectos, estudiante colombiano en la Universidad Internacional Iberoamericana en México, y desde luego en convenio con FUNIVER. En este doctorado motivó a realizar una investigación importante que surge de una inquietud, surge de una necesidad social y que desde luego nos permitió poder focalizarla, centrarla en un proceso investigativo y que nos llevó a nosotros en realidad a desarrollar todo este proceso de desarrollo académico, denominado Comercio Justo en la zona amazónica de Colombia, caso de la fruta Sacha Inchi. Digamos que en realidad analizar el comercio justo en la zona amazónica de Colombia pues fue el principal foco. Sin embargo, nuestra bandera fue la fruta amazónica Sacha Inchi. Sin embargo, la idea es poder desarrollar este mismo modelo en diferentes frutales amazónicos que se puedan desarrollar en Colombia o que se estén desarrollando en Colombia. Muy bien, John. ¿Y qué nos puedes decir? ¿Qué para ti qué es el comercio? Antes de entrar al comercio justo, ¿qué es el comercio? ¿Por qué es tan importante? ¿Lo ha Bueno, acompañado a lo largo de la historia de la humanidad? sí, el comercio es un eje, como lo decías al inicio de la presentación, es un eje fundamental que va a permitir en realidad desarrollar en todo aspecto pues la economía como tal colombiana y por supuesto la economía del país que estemos nosotros desarrollando. Comercio pues permite poder ampliar nuestras fronteras, romper esas barreras que desde luego a veces se complejan las economías de nuestro país, pero que esa actividad comercial, esas actividades nos va a permitir realmente un auge fundamental para el desarrollo del país, ¿no? No solamente a nivel regional o nacional, sino también se visibiliza esa,
pues ese impacto que tienen nuestros productos y servicios a nivel internacional. Desde luego, pues esto, pues digamos que lo incluimos dentro de una temática muy importante, considero que es el comercio justo, ¿no? Y aquí hay mucho campo donde nosotros podemos estudiar y analizar. Bueno, este es nuestro principal objetivo centrado en esta investigación doctoral. Muy bien, John. Y entonces podríamos decir, el comercio es una actividad económico, productiva, que apoya el crecimiento y el desarrollo económico. ¿Qué es el comercio justo? ¿De dónde viene este tema del comercio justo? Puede ser el comercio justo, yo diría, es una pregunta, ¿no? ¿Existe o no existe justicia económica? El comercio justo, digamos que básicamente trabaja en pro de buscar una mayor justicia global, ¿no? A nivel económico, social, humano, ambiental, político, en diferentes escenarios, donde su principal reto radica en regular y equilibrar ese comercio a nivel mundial en beneficio de los actores que se ven involucrados. ¿Quiénes son los actores? Cada uno de esos integrantes de la cadena de suministros, de ese servicio o producto que estamos nosotros desarrollando, ¿no? Eh, yo creería que puntualmente podemos considerar que el comercio justo contribuye a esa creación de una mayor equidad en nuestro sistema económico. Muy bien. Oye, pero yo cuando veo, por ejemplo, una cadena de valor, lo que me doy cuenta es que mientras más intermediarios hay de esa cadena de valor, al parecer hay menos justicia económica. Es decir, puede ocurrir que al productor agrícola que extrae los insumos primarios, ¿verdad? Para un producto final, pues se le paga menos de lo que vale el producto y puede ocurrir que con el paso del tiempo al intermediario que compra esa materia prima, luego lo va a vender a otro intermediario y al final resulta que es una cadena de injusticias donde no corresponde el precio al valor de la producción y finalmente tenemos productos que son resultado de esta cadena de valor que al parecer es injusta. ¿Tú qué opinas al respecto, John? ¿Sí se ve eso o Total. efectivamente en toda la cadena de valor hay justicia comercial? No, totalmente, totalmente. Digamos que el inconveniente y el principal problema que nosotros identificamos o hemos identificado hasta el momento en nuestra investigación y en la consulta que hemos podido realizar es que los intermediarios perjudican el buen desarrollo de la cadena de suministros. ¿Por qué lo perjudican? Porque básicamente no generan la garantía para cada uno de los actores principales, productores, transformadores y comercializadores de este producto o servicio que nosotros estamos desarrollando. La competencia o la mala competencia o la competencia equivocada o mal desarrollada, pues genera que en realidad exista una injusticia económica, ¿cierto? Esa injusticia económica es lo que nosotros nos motivó a desarrollar este proceso investigativo, ¿no? Y poder consultar sobre comercio justo o injusto en el desarrollo de la cadena de valor. Sin lugar a duda, existen políticas a nivel gubernamental que buscan y han detectado que el fraccionamiento de la cadena de suministros de algún producto o servicio son los intermediarios. Y por esto buscan que el productor llegue directamente a ese actor quien comercializa o en su defecto llegue directamente al usuario final. Ahora, empresas lo han identificado porque después de este proceso de pandemia que vivimos nosotros a nivel mundial, doctor Marco,
pues fue muy complejo. Muchas empresas tuvieron que cerrar sus industrias, sus desarrollos económicos, afectaciones en todo sentido del Producto Interno Bruto del país. Y esto en realidad busca pues volver a maximizar la cadena de valor, la economía del país. Y aquí se dieron cuenta que el mayor perjudicado fue el productor, es decir, el primer eslabón de la cadena de suministro, es decir, injusticia económica, donde los que lograron salir a flote en toda esta pandemia, pues fue la última cadena de suministro, ¿cierto? La comercialización, porque la buena o mala competencia que existe de esos productos o servicios, yo creería que por lo menos en Colombia y por lo que logramos nosotros visibilizar a nivel mundial, pues en realidad fue una afectación gravísima, ¿no? ¿Qué están haciendo para poder maximizar otra vez ese comercio? Decirle al productor, que es el primer pilar, venga usted, trabaje conmigo, usted que la produce, yo la vendo, ¿cierto? O en su defecto, usted que la produce, yo le abro este espacio para que usted llegue directamente al consumidor final. ¿Qué está generando? Un desarrollo económico. ¿Y qué concluye? Pues en realidad lo que busca realmente el comercio justo, una equidad, una justicia, que todos tengamos la oportunidad de poder desarrollar nuestro buen producto, nuestro buen servicio. Y de hecho hace parte dentro de los principios internacionales, bueno, de los 10 principios internacionales de comercio justo, la oportunidad que tiene el productor desfavorecido para que en realidad pueda desarrollar su proceso comercial, ¿no? Lógico, la transparencia y responsabilidad y algunas otras prácticas justas que pues están o hacen parte de los mismos principios internacionales del comercio justo. Ese sinsabor, señor. Antes de pasar a los principios, John, ¿dónde se da? Me llamó mucho la atención esto que comentabas, ¿dónde se da la mayor injusticia? Por ejemplo, si lo vemos por cadena de valor, en el primer eslabón o en el último eslabón. En el O primer eslabón. se da a nivel de empresa por tamaño en las pequeñas empresas o en las grandes empresas, o si lo ve uno por sector, se da más injusticia en el sector en el sector agrícola versus el sector servicios. De acuerdo con la revisión que has realizado de la literatura, ¿dónde se ve más injusticia comercial? De acuerdo a esa revisión, doctor, si lo vemos desde el punto de vista de la cadena de valor, el primer eslabón sin lugar a duda es el mayor afectado, los productores, y hace parte dentro de los principios internacionales de comercio justo. De hecho, es el primer principio que habla sobre esos productores perjudicados dentro de esa cadena de valor. Y lo pudimos nosotros observar en la pandemia, como les decía hace un momento. Lo vimos nosotros en los resultados financieros publicados por cada país y la afectación llegó principalmente al productor. Temas dolorosos económicamente para una región y sobre todo donde las oportunidades son limitadas. Cuando la oportunidad es limitada, llega un agente tan fuerte como una pandemia, pues desde luego, hombre, llegan a afectar otros indicadores, el desempleo, eh, aumenta ese porcentaje de pobreza, Pobreza. deserción estudiantil o académica, bueno, y cuantos indicadores que puedan llegar de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque ese primer eslabón que en realidad es perjudicado en primera instancia, no tiene la capacidad o los espacios suficientes para poder llegar directamente a ese cliente o ese usuario final por tal vez desconocimiento de esos espacios o en su defecto mayor preparación o mayor organización. Ahora,
Y eso no significa que tengamos que descuidar o que sea el actor más perjudicado, ¿no? De todo este, o sea, que sea un comercio injusto para este escenario. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista empresarial, pues las pequeñas empresas fracasaron. Y si las vemos nosotros dentro de este, vuelvo e insisto, la pandemia fue un antes y un después. Fue aterrizarnos realmente cómo estamos desarrollando nosotros el comercio en nuestro país y qué es lo que pretendemos de aquí en adelante. De hecho, en las mismas instituciones educativas, en las mismas instituciones lograron identificar cómo estamos desarrollando nuestros procesos académicos para preparar un estudiante y que en realidad llegue a aportar a ese sector comercial. Si está preparado para enfrentar un reto de injusticia o en su defecto de transformar esa injusticia en una justicia económica, social, política, cultural. Ese es el gran interrogante y esto nos llevó a aterrizarnos y decir, venga, en esto estamos nosotros equivocados. Y por eso, y se ve y lo veo en la región donde me encuentro y lo he podido leer a través de diferentes publicaciones, que la pandemia fue un punto de referencia. Y esto llevó a decirle, venga, señor productor, señor primer eslabón o pequeña empresa o microempresa, venga, aquí tiene esta oportunidad, este escenario para que usted salga adelante, porque esto fue una publicación internacional, ¿cierto? Venga, los productores y las microempresas o las pequeñas empresas son las mayor afectadas y desató, digamos que abrió esa caja de problemas que tienen todos los países a nivel regional o en su defecto por sector económico. Y eso permitió, pues sin lugar a duda, pues plantear otros escenarios ya a nivel estatales para proteger esa cadena de suministros. Oye, John, ¿tú crees que entonces hace falta más profesionistas que tengan claro el tema del comercio justo? O sea, ¿tú crees que hay un déficit de profesionistas o de otra manera hay profesionistas que no tienen claro lo que es un comercio justo y por tanto también contribuyen a que esta injusticia se siga dando? Eso es un punto importante, pero aparte de esto, a mí me parece fundamental la formación que podamos dar nosotros a esas cadenas de valor en diferentes escenarios. Nosotros poder identificar cómo logramos esa estabilidad, ese punto de equilibrio que lo destacamos nosotros en nuestro proceso investigativo. ¿Cuál es el punto de equilibrio de comercio justo para ese producto o servicio que estamos desarrollando o que se está desarrollando en la empresa? Y eso lo vemos nosotros en el sector educativo, productivo, comercial, en cualquier sector lo podemos nosotros visibilizar, pero considero que la falta de apropiación en el tema de comercio justo o injusto, conocer los derechos y esto es como en el escenario académico. Cuando yo soy estudiante, yo no conozco cuáles son mis derechos y cuáles son mis deberes, pues es muy complicado que yo me desarrolle de manera correcta como estudiante, ¿cierto? Si yo no conozco mi reglamento, mis derechos en este sentido, los espacios que yo puedo tener, qué es realmente pues ese escenario donde yo estoy abordando a través de un producto o servicio, pues va a ser mucho más complejo y pues el desconocimiento me va a permitir que sea mucho más vulnerable ante los Claro. retos o nuevos escenarios que se Bueno, plantean. es que muchas veces el pequeño productor no sabe precisamente que hay una injusticia comercial que se le está, digamos, se le está aplicando, ¿no? O sea, si no se conoce, no se reconoce la injusticia, evidentemente no se sabe si estás en ese escenario, ¿no? Fíjese, doctor, que eso fue una de las conclusiones dentro de las prácticas o las charlas que teníamos nosotros con los productores y comercializadores que fueron, digamos que, actores importantes en nuestro proceso investigativo, donde llegamos nosotros no solamente a consultarles a través de una herramienta de encuesta, sino que en realidad nos sentábamos a platicar sobre el tema y nos dábamos cuenta el desconocimiento sobre el tema.
No conozco qué es comercio justo. Yo no sé qué será la justicia para mi fruto, para mi producto. Y esa, pues digamos que esa injusticia, considero que la falta de regulación nacional o internacional en este aspecto, o la implementación de regulaciones internacionales en nuestro país, o la apropiación del gobierno nacional bajo estos enfoques de justicia económica, eh, falta y es débil, ¿cierto? Porque el no conocerlo, pues no nos permite el buen desarrollo y cada quien compite y busca lo mejor para sí mismo, pero no busca el bienestar de todo el escenario, ¿cierto? De toda la cadena, sino que es una competencia tan ardua que a mí me interesa comprarle a usted el producto, se lo vendo a otro tercero y ese tercero le llega al consumidor final, ¿cierto? Y eso lo vemos nosotros a diario. Eso es, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Colombia y lo vemos en todos los países. Pero esa falta de apropiación del tema, pues va a generar realmente, pues un mal desarrollo del comercio en nuestro país, ¿no? Y en nuestro entorno. Ujú. Digamos que bueno, aquí nosotros lo conmueve y personalmente conmueve la injusticia en esa primera, en ese primer eslabón, doctor. Y es un tema interesante y ahí fue donde, pues en realidad tomó rumbo esta investigación, ¿no? Cuando ya toca eso, digamos que se apasiona y se apropia uno del tema y busca que en realidad venga, busquemos estrategias que permitan ese equilibrio económico, ¿no? Muy bien, John. Oye, y quería preguntarte, ¿por qué la transparencia y la rendición de cuentas se suele considerar como un elemento que puede favorecer el comercio justo? Todo el desarrollo de la cadena de valor y nuestras acciones deben ser transparentes, pero más que transparentes, responsables con ese producto, con ese escenario, con ese mercado que tenemos, con ese nicho de mercado. Nosotros no podemos llegar y ser arbitrarios y cometer ese tipo de injusticias en cada una de las cadenas. Por ejemplo, eh, cuando nosotros no somos correctos al momento de actuar en el desarrollo de nuestro servicio, nuestro producto, y buscamos siempre aventajar frente al otro productor o frente a la otra empresa que está llevando un proceso de transformación y no es un comercio justo, valga la redundancia, que no sea un comercio justo, pues eso genera injusticia. Cuando no existe una responsabilidad y no entiendo la cadena de valor, así sea yo el primer eslabón o el segundo eslabón o el último eslabón, pues no cumplo ese principio internacional. Y por eso la transparencia, ser transparente al momento de desarrollar esa comercialización, ser correcto, y aquí hablaban, y aquí entra a jugar mucho el papel de la justicia humana, la justicia social, que hablaba y que habla nuestro principal autor, John Rawls, ¿cierto? Y esto, ¿qué buscaba él? Bueno, cuando usted apropia esa justicia humana, esa justicia social y por supuesto busca ese enfoque, pues va a ser muy sencillo tener esa justicia económica y entra dentro de los pilares fundamentales o principios fundamentales del comercio justo. Muy bien, John. Es muy fácil a veces apreciar la injusticia comercial, comercio justo, cuando, por ejemplo, tú ves trabajando a un niño o a una mujer o a un hombre y están ofreciendo el mismo producto, pero por su condición de ser un trabajo infantil le pago mucho menos. O por su condición de género, por el mismo producto, yo le pago menos a esta persona.
Es decir, el género y la edad determinan de alguna manera también estas condiciones de comercio justo o injusto. ¿En qué países se da más este comercio injusto? Es decir, ¿es un tema de países en desarrollo? ¿Es un tema de países en pobreza? ¿O ocurre también en países desarrollados la injusticia comercial? O, por ejemplo, podría ser que en países desarrollados yo esperaría que tuvieran un marco regulatorio, instituciones que pudieran dar o velar por una mayor justicia comercial. ¿Es así, John, o no? Eso hemos logrado nosotros identificar, doctor Marco, en la investigación. Bueno, en lo que comentas, se supone, nosotros suponemos que en los países desarrollados, pues existe mayor regulación, ¿no? Y es así. Eh, es muy estricto cuando la regulación nacional o en su defecto países que acogen regulaciones internacionales. Es mucho más práctico, los pagos son mucho más justos y las prácticas comerciales son justas. Ahora, no quiere decir que sea un conducto, ¿no? Que sea la regla de oro, porque existen excepciones. Y, por ejemplo, aunque existe una justicia en pagos o pagos justos, por ejemplo, en Estados Unidos, que pues, he tenido la oportunidad de poder compartir, eh, pues en realidad también se vive esa injusticia y sobre todo la gran competencia o la competencia tan desbordada, aún siendo un país desarrollado en todo sentido, pues se aprecia también esa injusticia económica. Y aquí es donde nosotros vemos dónde está la justicia humana, quién soy yo y cómo me desarrollo en el entorno. Y era lo que practicaba nuestro principal autor o eje de referencia en nuestra investigación. Porque tú puedes tener toda la regulación y puedes tener todas las leyes y marcos referenciales que me llevan hacia el control de esa justicia económica. Pero en realidad, cuando no existe una justicia social, humana, que me caracteriza o en su defecto que me indica como ser humano, como persona, pues es mucho más complicado, es mucho más complejo. Y ahí se ve también esa injusticia en países, digamos que desarrollados, ¿no? Donde se ve mayor injusticia, lógicamente, en los países de marco de pobreza, pues es, digamos que, relevante, ¿no? Pero digamos que no es una camisa de fuerza porque en realidad también se ve esa injusticia y ahí ya podemos nosotros analizar otras variables o en su efecto otros escenarios donde se pueden visibilizar. Interesante, John. Oye, estamos de acuerdo, hay casi un consenso en que si hay justicia comercial, se puede no solamente favorecer el cuidado del medio ambiente, sino también se puede hacer un desarrollo económico, social mucho más sustentable. ¿Qué podemos hacer para que este comercio justo se dé, no solamente en Colombia, en México, en otros países de América Latina? ¿Qué podemos hacer? Sin duda alguna, creo que la educación es una buena alternativa. ¿Qué opinas, John? ¿Qué podemos hacer La para que formación, se siga dando la este comercio justo o evitar estas injusticias comerciales? La formación académica, sin lugar a duda, marca un precedente importante y siempre la revisión literaria y lo que nosotros podamos aportarle. Fíjese que realizar una investigación sin tener ese contacto del resultado con el sector externo, pues en realidad no sirve de mucho la investigación. Pero cuando yo esta investigación yo la llevo al sector externo, pues hace que ese sector externo se forme, se capacite, se ilustre sobre esto. Y yo creo que eso es un aspecto importante, doctor, poder llevar estos resultados en los cuales podemos nosotros
ilustrar a estas personas que por X o Y razón no conocen de la temática, pues les va a permitir al menos organizarse de manera preliminar y poder buscar o darles un horizonte hacia dónde es que tienen ellos que caminar. Ahora, eh, no es solamente la regulación, no es solamente, digamos que, políticas gubernamentales que podamos generar sobre el comercio justo. La academia forma parte fundamental de este escenario, pero también sería muy interesante buscar esos lineamientos que regulan ese comercio justo y que y que los productos y servicios se puedan enlazar a estas regulaciones. Qué bueno sería que para yo poder comercializar un producto o vender un servicio, yo deba tener esa certificación. Y vemos nosotros que en países subdesarrollados falta mucho eso, ¿no? Y que que el consumidor final también sea estricto con ello mismo, ¿no? Que no busquemos el producto en el mercado negro, entre comillas, y mal llamado, como denominan muchos en muchos escenarios, sino que busquemos lo que realmente está aprobado. Y eso significa que hay una garantía para cada uno de esos eslabones, ¿no? Para cada uno de esos actores importantes de la cadena de valor. Esa formación y esas ilustraciones que nosotros podamos generar, pues va a permitir realmente poder implementar esa justicia económica en nuestra región, en nuestro país o en nuestro entorno social. Muchas gracias, John. Pues sin duda alguna, con los trabajadores agrícolas, se puede tener una retroalimentación de conocimientos. Yo siempre he estado convencido de que el conocimiento tiene que ser útil para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, seguramente esta investigación que realizas va a ayudar en mucho a los pequeños productores, a la gente del campo en Colombia, y no solamente eso, sino que se puede llevar a cabo en otras latitudes también. Entonces, sin duda alguna, las investigaciones científicas tienen que ayudar a la gente a mejorar sus condiciones de vida. La educación no solamente eso, fíjate, la parte ética, los principios, los valores morales, siempre ayudan a que la justicia se dé en todos los aspectos, no solamente en la parte comercial. Entonces, apelamos a eso. ¿Algunas palabras, John, que quisieras dar en esta última parte, ya para dar por Doctora, finalizado? yo creo que mi mayor aprecio, respeto y agradecimiento a usted, doctor Marco Antonio Rojo, por todo este apoyo que ha permitido aterrizar esta investigación. No fue fácil. No fue fácil encarrilar la investigación. Yo creo que el mayor tiempo que nos tomó a nosotros fue el análisis y el diseño de esta investigación, porque en realidad de ahí en adelante pues fue mucho más fácil y el avance que logramos nosotros tener en nuestra investigación pues se ve que últimamente ha sido mucho más práctico. Al principio fue más complejo porque lograr buscar ese análisis y diseño de la investigación fue un reto y fue el reto principal y en realidad quiero agradecerle a usted y a los asesores de la institución por ese acompañamiento que nos ha permitido a nosotros, pues ya estar trabajando sobre el avance número 2, ¿no? Y yo creo que, pues esperamos que podamos buscar una aprobación de esta investigación y que rápidamente vamos a llevarla como resultado importante a nuestro sector, a nuestro entorno, donde pues ellos les sacarán el mayor provecho a toda esta consulta, esta investigación, este estudio que hemos desarrollado con mucha apropiación, con mucho amor y entrega por mover esa barrera del conocimiento, por proponer nuevos paradigmas y que van a permitir sin lugar a dudas un desarrollo fundamental para la academia. Muchísimas gracias, John. Sin duda se vienen tiempos mejores porque ya vienen las publicaciones, ya está en puerta una publicación científica en revista indexada de tu proyecto
Y otra de las cosas que se viene en puerta también es este reconocimiento de que le es útil no solamente a varias universidades, sino también como resultados publicables, que le es útil a la comunidad científica. Pues agradecerte tu tiempo, tu espacio y enviarte un cordial saludo hasta Colombia. Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias. Un saludo muy especial.